Dentro de las diferentes propuestas de juegos de mesa que tenemos, vamos a encontrar una cantidad significativa de diseños, ilustraciones, variables que también impactan relativamente en lo que es la jugabilidad del juego mismo. Por ejemplo, lo que veíamos recién, La Viña, un juego que estéticamente tiene representación con respecto a un viñedo, las herramientas que se usan tienen un contexto en relación a eso. Las cartas del Sushi Go, por ejemplo, también un diseño muy amigable, muy atractivo, un tanto infantilizado podríamos decir, no en un mal sentido, pero sí le da un diseño bien característico que lo diferencia mucho de otros juegos. Pero existe otra línea un tanto más minimalista, como por ejemplo el juego Cuarto, que es parte de una editorial que Gigamic, si no me equivoco, si lo estoy pronunciando bien, esta que se ve aquí, que tiene una serie de juegos que tienen esta línea, que son juegos con piezas de madera y no muchas reglas, pero un sentido estético muy desde el minimalismo. Como el caso también que tenemos el día de Squadro. Squadro es un juego bien interesante, salió hace poquito, el año 2018 si no me equivoco. Está hecho también para 2 jugadores y les va a llamar la atención desde hartas perspectivas. Quizá lo principal tiene que ver con la mínima cantidad, para la redundancia con el minimalismo, mínima cantidad de piezas que trae y la profundidad que esconde desde lo competitivo suele ser un atractivo en esta línea de juegos editoriales. También tenemos Warrior, tenemos Pilot, si no me equivoco, o una serie de juegos más. Pero hoy día vamos a centrarnos en Squadro. Vamos a revisarlo. Squadro es un juego de Adrián Jiménez Pascal que si ustedes ven la caja podrían llegar a pensar que es la misma persona que crea todos estos juegos, pero no tiene que ver con eso. Es más que nada la línea editorial que tiene Gigamic, que de hecho lo trae Devir aquí a Chile. Este es el tablero, una pieza bastante pesada, bastante resistente también, y tiene diferentes números y aquí vamos a ir conociendo. Vamos a dejarlo así para que lo puedan entender mejor. Y si se fijan, esa es la caja. Ahí está el manual. Aquí está la bolsa con las piezas. Y eso es. Nada más. Con eso ya nos armamos un tremendo juego. Y lo que tenemos aquí son piezas de madera. Y son piezas de madera bien particulares que vamos a estar utilizando. Quiero que la vean bien para que les quede claro en qué consiste. Esta es una superficie. Esta parte de aquí va a ir hacia abajo en el tablero. Y tiene un lado con una punta que nos va a indicar que está hacia adelante y otro lado que es más bien liso. Súper importante para el juego. Se elige uno de los lados y vamos a dejar las 5 piezas hacia un lado y las otras 5 hacia el otro, donde cada jugador va a ser uno de los colores. 5 hacia acá y 5 hacia acá. ¿Cuál es el objetivo del juego? Es lograr que 4 de tus 5 piezas logren ir de un lado del tablero al otro, ida y vuelta. Una vez que haces ese recorrido de ida y vuelta, tú la sacas del tablero y así vas a saber quién lleva qué cantidad de piezas. Ahora, no puede ser tan simple, obviamente. Si se fijan, aquí en el tablero hay números. Aquí hay 3, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 3. Eso quiere decir que esta pieza que está aquí, por ejemplo con el número 3, se va a mover 3 espacios. Esta pieza que está aquí se va a mover de 1. Esta pieza que está aquí se va a mover de 2 y así. Y una vez que llegue al otro extremo va a girar, ahora va a retroceder, pero ahora se va a mover de a 1. Entonces ya no se mueve a 3 sino que de a 1. Y pasa lo mismo con la que está al lado de acá. La que se movía de a 1 ahora se va a mover de a 3, la del medio se va a mover de a 2, siempre de ida y vuelta y así. Entonces una vez por turno un jugador va a elegir una pieza, la va a mover la cantidad de espacios que aparece y termina su turno. El otro jugador le toca, va a mover su pieza, la cantidad de espacio que le corresponde y termina su turno. Y así. ¿Dónde está el vuelco en esto? No puede ser tan simple, evidentemente. Si una pieza se llegase a encontrar frente a una del oponente, va a saltarla y va a quedar ahí su movimiento. No puede seguir moviéndose, a pesar de que le puedan sobrar espacios para moverse, hasta ahí va a llegar. Y la pieza que se acaba de saltar va a retroceder. Entonces, ya empezamos aquí a cranearnos un poco el cómo vamos a resolverlo y cómo vamos a ir avanzando, porque nuestro oponente nos va a estar obligando a retroceder constantemente. Entonces yo quizá voy a llegar aquí, voy a dar la vuelta
y después voy a pasar para acá, pero si la pieza del jugador me salta, yo no retrocedo completamente, sino que retrocedo hasta donde estaba antes. Si no, sería un juego bastante largo y bastante complejo. Voy hacia un extremo del tablero, doy la vuelta, busco llegar hasta el otro extremo, intentando que mi oponente no me haga retroceder, y ese es el juego. Así de simple es Cuadro. Vamos a simular una partida entonces bastante rápida para que vayan viendo un poco dónde se complica esto. Supongo que es jugador de madera más clara y madera más oscura. Vamos a empezar acá. Que de hecho aquí puse 3 al revés. Eso, ya, un comentario que les voy a hacer que también me pasó un poco. No se confundan y preocúpense bien de hacia qué lado está apuntando, porque es estrictamente importante hacia dónde apunta la pieza. O sea, siempre fíjense en esa punta que hay hacia adelante, no les pase lo que me pasó a mí. Jugador 1 va a moverse 2 espacios, jugador 2 va a moverse 3 espacios, jugador 1 va a moverse 3 espacios, y así esto va a ir avanzando. Aquí, por ejemplo, el jugador 3 va a avanzar 1, 2, 3. Esta retrocede. Le toca a este jugador 1, 2, 3. Quizá este jugador va a ser más maldito aún. A pesar de que se mueve 2, recuerden, el movimiento termina una vez que uno salta. Entonces, salto de este jugador y hasta ahí me muevo. No me muevo más. Y este retrocede. Jugador de acá va a empezar a cobrar venganza, pero no mucho todavía porque se mueve solamente de a 1. Este jugador se mueve a 1. Este jugador se mueve 3. Este jugador se mueve 1. Y así vamos a ir avanzando. Por ejemplo, este también se mueve 3. Pero ahí se movió 2. Así que hasta ahí nomás llegó. Da la vuelta. Y ahí termina su movimiento. Lo mismo con este, por ejemplo, se mueve 3, 1, 2, 3, hasta ahí llegó, se da la vuelta y queda hasta ahí. Este de acá avanza a 3, 1, 2, 3, da la vuelta y así. Entonces la idea es que esto se va a ir moviendo, va a ir avanzando y vamos a ir intentando ser el primer jugador en retirar 4 de las 5 piezas. Y eso es Cuadro, fácil, bonito, entretenido. Punto en contra para el juego que quizás le puede significar a muchos, si es que no es su línea de juegos, es que el valor puede ser un poco elevado, pensando en la cantidad de componentes. Ahora, no hay una asociación directa en relación a cantidad de componentes versus precio. A veces hay juegos que traen muchos componentes que no son tan caros, pero otros juegos que traen poquitos y se alejan un poco del presupuesto. Este juego, si no me equivoco, lo encuentran a 27, 28 mil pesos, si no me equivoco. Entonces uno dice, voy a pagar 28 mil pesos por un tablero de madera y 10 piezas. La verdad es que sí, eso es. Pero en lo personal a mí me gusta mucho este tipo de juegos porque lo jugamos bastante. Podría asociarse a un filler, pero es un filler bien entretenido porque desafía mucho más cognitivamente. Hay harta rejugabilidad también, mucha rejugabilidad, se juegan hartas partidas e incluso hay muchas versiones, como pasa con el cuarto o como pasa en otros juegos, que tienen la versión mini. Entonces es una caja grande, pero es el mismo tipo de juego, una caja más pequeña. Yo les recomiendo eso totalmente. Desconozco si el Cuadro tiene una versión mini, pero lo más probable es que la vaya a tener prontamente. Así que totalmente recomendado Cuadro.